¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este es el segundo de los videos en los cuales tratamos la reforma tributaria y el impacto en la distribución de utilidades y dividendos generados por sujetos considerados empresas. Quien no vio el primer video, le recomiendo antes de ver este, ver el video anterior de esta lista de distribución y luego pase a este. En este video lo que vamos a tratar, como vimos antes, es que se encuentran alcanzados por impuesto a las ganancias, los dividendos percibidos por los sujetos personas humanas, sucesiones indivisas, dividendos o utilidades generados en sujetos empresas y sujetos empresas considerados por el impuesto a las ganancias como empresas. Ahora, hay algunas particularidades de las normas que, como siempre, muchas veces las normas lo que tienen son objetivos antielusivos, ¿no? Y acá lo que vamos a ver es, primero, qué es lo que pasa con las acciones, es decir, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que una empresa hubiera acumulado utilidades, esas utilidades decida distribuir la parte en dinero, parte en especies. En el video anterior vimos el tratamiento de las utilidades distribuidas en especies, y parte en acciones. Esas acciones se llaman acciones liberadas. Nos queda ahora también considerar que la reforma tributaria ha establecido la probabilidad del resultado por la compra-venta de acciones. Y en este sentido, un sujeto persona humana puede tener acciones por diferentes conceptos. O sea, puede haber adquirido las acciones a un tercero, puede haber invertido en una sociedad, esa sociedad puede haber acumulado resultados con el tiempo y luego decide desprenderse de esas acciones, o bien puede haber obtenido acciones liberadas. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en este video o concretamente en este video? Es cuál será la consecuencia fiscal para una persona que decide desprenderse de sus acciones. Y en este sentido, acciones o participaciones sociales o participaciones en fideicomiso, lo que sea, concretamente participaciones en sujetos nominados en el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Lo primero que tenemos que distinguir es cómo han sido adquiridas o cómo han llegado esas acciones al acervo del contribuyente. Primer caso, acciones liberadas. Las acciones liberadas son acciones que son entregadas a los accionistas en representación de las utilidades que han decidido capitalizarse dentro de la sociedad. Concretamente, una persona no tiene más patrimonio en una sociedad, simplemente tiene nominativamente mayor cantidad de acciones. Básicamente las incorpora a un costo cero. Y lo que representan es esa participación que tiene dentro del capital, donde el capital ahora ha acumulado utilidades. En cuanto nos importa a nosotros en los efectos del impuesto a las ganancias, lo que vamos a ver es que la sociedad ha obtenido rentas, habrá tributado el 30%, el 25%, no es importante a los efectos de lo que estamos discutiendo, pero lo que se evita, por llamarlo de alguna manera, es la tributación en cabeza de la persona humana, ¿sí? No se paga ni el 7 ni el 13% porque no existió una distribución de bienes o dinero. Se entregan acciones y la sociedad se queda con las utilidades. Ahora bien, ¿cuál sería la tentación del contribuyente? Y hablo de tentación porque muchas veces este tipo de cuestiones, si bien tienen que ver con que la norma necesita regularla, no podemos dejar de darnos cuenta que se han buscado siempre la forma de evitar este tema de esta tributación de carácter cedular, que no es la primera que se implementa en el derecho fiscal argentino. Se podría pensar que en el caso de la compra-venta de acciones, si no estuviera alcanzada, la venta de estas acciones liberadas no generaría tributación. Hoy está alcanzada y lo que hizo la norma es regular cuál sería la base imponible. Concretamente, en el caso de que un sujeto perciba acciones liberadas, donde no tuvo ningún costo, simplemente es el efecto de la retención de utilidades en la empresa, al momento de venderla se tendrá que tributar a la alícuota correspondiente por renta cedular. Las rentas cedulares hoy se encuentran comprendidas en el artículo 90.1, 90.6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y la base imponible será la venta menos el costo atribuido, siendo el costo atribuido cero. ¿Por qué es esto? Y esto es razonable. Esto es razonable porque estas utilidades, el resultado de la venta de las acciones liberadas, en definitiva es producto de las utilidades acumuladas en la empresa. Lo que tendrá que analizar el contribuyente es si existe diferencial entre la renta que tendrá, el impuesto a las ganancias que tendrá que soportar por recibir utilidades versus el impuesto a las ganancias que soportará al momento de vender estas acciones. Y cuando son acciones liberadas, muchas veces sucede que en un ejercicio matemático de Excel uno puede pensar, bueno, si yo le pago utilidades a este sujeto, le tendré que retener el 7, lo distribuyo en liberadas y que el sujeto decida cuándo las quiere realizar.
hay que considerar cuál es la renta que se paga, o el impuesto o la tasa fiscal que se paga por la venta, pero también hay que considerar que esas acciones liberadas hoy se reciben, supongamos, a valor de, no sé, 200.000 pesos, y tal vez cuando se vayan a vender van a ser 1.000.000 de pesos por los bienes subyacentes que tiene la empresa. Básicamente es un método de diferimiento de impuestos, pero finalmente habrá que considerar esta alícuota que se tributa por vender la acción liberada, donde ya dije costo cero. Segunda hipótesis, cuando estamos trabajando con las propias acciones de la empresa que uno invirtió, la empresa acumuló utilidades, no quiso distribuir utilidades, pero finalmente se están vendiendo esas acciones. Lo que trata de evitar la norma es que se trate de un cobro encubierto de utilidades. Entonces, lo que establece es que el costo, el precio de venta va a ser siempre el mismo, el precio que se acuerda entre las partes de manera independiente, y el costo, en el caso de las ventas de las propias acciones que devienen nuevamente de la inversión inicial o de una inversión realizada y luego acumularon resultados, el costo va a ser el patrimonio neto, ¿sí?, menos las reservas, menos las utilidades, dividido las acciones. Básicamente lo que están haciendo es el valor del patrimonio neto expuesto en el balance, descontar las reservas y las utilidades acumuladas. De esta manera, en la fórmula, lo que se termina alcanzando, o se logra alcanzar, son las utilidades acumuladas en la empresa, producto de la no distribución. Nuevamente, el contribuyente deberá analizar qué es lo que pasa en estas situaciones, porque nos podemos encontrar con utilidades que originalmente fueron alcanzadas al 35%, utilidades que son alcanzadas al 30% y utilidades que son alcanzadas al 25%. Y a su vez nos encontramos con una gravabilidad por la disposición de estas acciones. Acá es un ejercicio de planificación fiscal que deberá tener en cuenta, de manera tal de que decir voy a vender mis acciones no es simplemente llamar o ver cuánto se paga de impuesto. No. Hay que ver cómo se han generado las utilidades, en qué ejercicios, cuánto se pagó, la evolución de estados contables para poder determinar concretamente cuál va a ser el impacto de esa operación y si se podría hacer de otra manera. Y por último, las acciones que son compradas. Las acciones que son compradas es fácil, el artículo 61 de la ley de impuesto a las ganancias establece cómo se establece el costo computable, con lo cual ahí no hay mayor variación. ¿Qué es lo importante aclarar en este video? Que la planificación, acá estamos hablando de tres cuestiones, o sea, la venta de acciones, son 3 tipos de acciones que puede tener el contribuyente, que de alguna manera hace a la planificación fiscal. La planificación fiscal no es mala, lo que es mala es la planificación fiscal nociva. En el video anterior di ejemplos de planificación fiscal nociva, que de hecho es incorrecta. Esto no, esto es planificación fiscal. Lo que le estoy diciendo es, ¿se han generado utilidades en las empresas? Hay que considerar si conviene distribuir o no, si conviene capitalizarlas, si se van a generar acciones liberadas, quién recibe esas acciones liberadas, cuándo conviene vender, de qué manera conviene vender, y que la alícuota dependerá de varios factores, o sea, la alícuota efectiva de imposición dependerá de varios factores, de manera tal de que hoy un contribuyente puede planificar un impacto fiscal originado, en definitiva, de las utilidades acumuladas en las empresas. Muchas gracias a todos por acceder a este mi video. Como les dije, voy a hacer varios videos sobre el tema, para no hacer uno muy extenso. Les invito a todos a suscribirse a mi canal y bueno, los espero ver pronto. Gracias.